Lo que tengo en mis manos no debería existir. Son documentos que revelan secretos militares que la dictadura cubana ha guardado durante décadas. Secretos que podrían cambiar completamente nuestra comprensión del verdadero poder militar del régimen cubano. Una filtración que expone la existencia de la Unidad Militar 37-2, una fortaleza subterránea que alberga no solamente armamento pesado, sino más de 200 toneladas de material químico biológico de alta toxicidad. Pero la filtración va más allá. Revela la red de corrupción que conecta a los más altos mandos militares con sus familias, incluyendo al general Leopoldo Sintra Frías y a su sobrino Nelson Ramón Sintra. Mi nombre es Darwin Santana y este es El Mundo de Darwin. Y en los próximos minutos vamos a exponer los secretos militares que la dictadura cubana creía que nunca saldrían a la luz. Porque lo que están a punto de escuchar no es solamente información clasificada, es la evidencia de que Cuba representa una amenaza mucho mayor para la seguridad hemisférica de lo que jamás habíamos imaginado. Ok, empecemos por la revelación más impactante de toda esta filtración. La existencia de la Unidad Militar 37-2, una instalación militar subterránea que la dictadura cubana ha mantenido en secreto durante décadas. Según los documentos filtrados, esta unidad está ubicada en el reparto San José de las Lajas, comunidad Nazareno, en la provincia de Mayabeque. Pero no es simplemente otra base militar, es el corazón del aparato de la defensa cubana para La Habana, Pinal del Río y Matanzas. La filtración revela que se trata de un laberinto subterráneo de 900 metros de extensión, con bifurcaciones cada 50 metros, un complejo de diseño específicamente para almacenar un arsenal que incluye fusiles AK, bazucas, granadas, tanques anfibios, sistemas CIS, obuses, camiones portamisiles tipo BM-21. Esta unidad alberga más de 200 toneladas de material químico biológico de alta toxicidad. Sí, usted lo escuchó. 200 toneladas, amigos. Material muy bien resguardado, aislado y climatizado con tecnología rusa. Esto no es material para defensa convencional, esto es material para una guerra química y biológica. La infraestructura de estos túneles revela la verdadera dimensión de la capacidad militar cubana, con un diámetro entre 9 y 12 metros, construidos sobre un basamento de hormigón reforzado con aceros de 1 pulgada y un grosor de 30 centímetros. Estos túneles pueden soportar el peso de tanques y blindados de origen ruso. Pero la filtración revela algo más inquietante. Según las imágenes satelitales mencionadas en los documentos, las instalaciones cuentan con rampas que pertenecen a la salida de aviones MiG-21 y MiG-23. Cada salida tiene una longitud de 600 metros y puede albergar hasta 3 aviones. Aunque la filtración admite que hoy ninguno funciona por su deterioro, la construcción de esta fortaleza se realizó en los años 90 con un costo de 1.400 millones de pesos. Para poner esto en perspectiva, eso representa una inversión masiva a capacidades militares, mientras el pueblo cubano sufría el periodo especial y la escasez más severa de su historia. La filtración revela que se utilizó una manta especial suministrada por la compañía Carisombra S.A., una empresa mixta subordinada al llamado General Alvestruz. La construcción se realizó con alpinistas y comandos de rescate capacitados por asesores canadienses. Sí, señores, asesores canadienses. Pero aquí está el detalle que revela la mentalidad criminal del régimen. Fueron los reclutas, sin seguridad mínima alguna, quienes realizaron las labores más peligrosas, utilizando compresores rusos cuya combustión era tóxica y sin máscara antigas. Los jóvenes cubanos arriesgando sus vidas, respirando gases tóxicos, trabajando en condiciones inhumanas, todo para construir una fortaleza diseñada para mantener a la dictadura en el poder y reprimir a su propio pueblo. Pero la fortaleza militar no es lo único que revela esta filtración. También expone la red de corrupción que ha infectado los más altos niveles del aparato militar cubano. Convirtiendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias en una empresa familiar de enriquecimiento personal. La filtración se centra en la figura del general Leopoldo Sintra Frías, jefe del ejército occidental y una de las figuras más poderosas en la supervisión de las sombras de la Unidad Militar 37-12. El denominador común es Leopoldo Sintra Frías, el general de cuerpo de ejército en retiro
y ex ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y mucho más, la mano derecha de Raúl Castro, el hombre que queda como la gran figura después que fusilan a Ochoa, la competencia supuestamente de Ochoa, aunque ellos eran como hermanos en la vida real, y además una de las figuras legendarias de la revolución. La filtración revela que Nelson Ramón Cintra, sobrino del general Leopoldo Cintra Frías, utilizó un jeep ruso con matrícula de la FARC entregado por su tío para labores de coordinación entre las unidades fortificadas del Ejército Occidental con las entidades del MINAS y su brigada de construcción en los túneles del ejército. A Nelson le era entregado cuanto combustible necesitaba directamente por orden del propio Leopoldo Cintras, así como aceites de motor y lubricantes. Pero Nelson, bajo este poder de adquisición, desviaba gasolina especial y regular para vender a los pobladores de su confianza, además de usar para la turbina de su finca en San José de las Lajas. Como director de aseguramiento logístico del MINAS, Nelson tenía preferencia para hospedarse en los hoteles de la FARC, restaurantes y empresas de comercio militar donde adquiría, por sus relaciones y por pertenencia a la familia Cintra Frías, la vía expedita para adquirir alimentos como carne de cerdo, huevos, arroz, embutidos y cuanto producto necesitara, incluyendo rones, porque siempre ha sido adicto al alcohol. En otras palabras, el general estaba firmando facturas que enriquecían directamente a su sobrino. Estaba utilizando su posición como uno de los militares más poderosos de Cuba para crear un esquema de corrupción familiar. Pero la corrupción de Nelson no se detuvo ahí. La filtración revela que cuando era director de la UBI, de Lisa de Construcción, se aprovechó de desvío de recursos, incluyendo cajas de ron mulata de 2 o 3 o 5 años de la empresa Tecnoazúcar S.A., en complicidad con su director Ernesto, ubicado en el propio municipio de La Lisa. Cuando estos actos de corrupción amenazaron con convertirse en un escándalo interno en las Fuerzas Armadas, fue el propio Leopoldo Cintra Frías quien, para evitar que Raúl Castro se enterara, reubicó a Nelson en el Departamento de Geodesia y Cartografía como administrador de servicios. Esta entidad está controlada y subordinada en su totalidad a las FARC, lo que significa que Nelson simplemente fue trasladado de una posición de poder a otra, manteniendo su acceso a recursos y oportunidades de enriquecimiento. La filtración también revela un detalle simbólico pero revelador. En la finca de la familia Nelson Ramón se encuentra un auto Lincoln de Camilo Cienfuegos, regalado por Fidel a su abuelo. Pero para entender las verdaderas implicaciones de esta filtración tenemos que analizar por qué alguien decidió traicionar a estos poderosos militares exponiendo sus secretos. Porque esto no es una información que se puede obtener desde afuera. Los detalles sobre la unidad 3712, las especificaciones técnicas de los túneles, la ubicación exacta del material químico biológico, los esquemas de corrupción de la familia Cintra Frías, todo esto requiere un acceso de muy alto nivel dentro del aparato militar cubano. Estamos hablando de alguien que tenía acceso directo a documentos clasificados o a planes militares e información financiera, a detalles de operaciones que solo conocen los círculos más íntimos del poder. ¿Qué cambió para que alguien con tanto acceso decidiera arriesgar todo para filtrar esta información? La respuesta podría estar en el contexto geopolítico actual, con la presión creciente de los Estados Unidos, con las sanciones económicas que están estrangulando al régimen, con la crisis energética que está colapsando la infraestructura cubana. Muchos dentro del aparato militar podrían estar llegando a la conclusión de que el régimen no es sostenible a largo plazo. The Marines here today are cut from the same cloth as those who seized Tarawa, withstood the cold of Korea, and fought through the streets of Iraq and the mountains of Afghanistan. And the next fight is coming. Trust me, it's coming. Across battlefields, our character has never wavered. Just as the nature of war, the clash of wills, the test of fortitude, the demand for discipline remains the same. To our Marines here today and around the world, I could not be more proud. Cuando los militares de alto rango empiezan a perder la fe en la supervivencia del régimen, esta información podría ser exactamente lo que Estados Unidos necesita para justificar una acción militar directa contra la dictadura cubana. Y alguien dentro del aparato militar cubano podría haber llegado a la conclusión de que es mejor ser parte de la solución que parte del problema. Mejor filtrar la información ahora y posicionarse del lado correcto de la historia que esperar a que el régimen colapse y ser juzgado como cómplice de sus crímenes. Pero hay una posibilidad igualmente integrante.
Esta filtración podría ser parte de una lucha interna de poder dentro del aparato militar cubano. Con Raúl Castro envejecido, con la sucesión del poder en juego, diferentes facciones militares podrían estar compitiendo por posicionarse para el futuro. Exponer la corrupción de la familia Sintra Frías podría ser una manera de debilitar una facción rival. En cualquier caso, lo que está claro es que esta filtración representa una fractura significativa dentro del aparato militar cubano. Y cuando los regímenes autoritarios empiezan a fracturarse desde adentro, cuando los militares empiezan a traicionarse entre sí, cuando la información clasificada empieza a filtrarse, entonces están mucho más cerca de un colapso de lo que aparenta. La información revelada a esta filtración no es solamente embarazosa para la dictadura cubana, es potencialmente explosiva desde los puntos de vista de la seguridad hemisférica. Empecemos por lo más obvio. Las revelaciones de que Cuba almacena más de 200 toneladas de material químico biológico de alta toxicidad constituye una violación potencial de múltiples tratados internacionales. Cuba es signataria de la Convención sobre Armas Químicas y la Convención sobre Almacenes de Armas Biológicas. Si el material almacenado en la Unidad Militar 3712 incluye agentes químicos o biológicos con capacidad ofensiva, entonces Cuba está violando flagrantemente sus compromisos internacionales. Y Estados Unidos, como garante de estos tratados, tendría no solo el derecho, sino la obligación de actuar para hacer cumplir el derecho internacional. Pero las implicaciones van mucho más allá de las violaciones a tratados. La existencia de esta fortaleza subterránea, con su capacidad para almacenar armamentos pesados y materiales peligrosos, cambia completamente el cálculo de la seguridad estadounidense en el Caribe. Durante décadas, Estados Unidos ha tolerado a la dictadura cubana en parte porque lo consideraba una amenaza limitada. La instalación militar subterránea de 900 metros de extensión, con capacidad para almacenar tanques, misiles y material químico biológico, ubicada a solo 90 millas de las costas de la Florida, representa una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. So let me be clear. Cuba is not just an outpost of Chinese influence. It's a strategic beachhead. As my colleagues have said time and time again, just 90 miles off Florida, where I live, where I reside, the Chinese Communist Party is executing a 21st century playbook of espionage, port infrastructure, space surveillance, and digital authoritarianism. And Havana is the perfect laboratory for China. Pero hay una dimensión adicional que hace que esta situación sea aún más peligrosa. La filtración revela que la construcción de esta instalación se realizó con tecnología rusa, incluyendo sistemas de climatización para el material químico biológico. En otras palabras, Rusia ha estado ayudando a Cuba a construir capacidades militares ofensivas a 90 millas de las costas estadounidenses. Una violación directa a los acuerdos que pusieron fin a la crisis de los misiles de 1962. Esto podría construir un casus belli, una justificación para la guerra, especialmente en el contexto actual de las tensiones crecientes entre Estados Unidos, Rusia y Venezuela. El momento en que todas las piezas del rompecabezas se unen para revelar una verdad que podría cambiar para siempre el futuro de Cuba y del Caribe. Esta filtración no es un evento aislado, es parte de un patrón más amplio de desintegración del régimen cubano que hemos estado documentando durante meses. Hemos visto la liberación de José Daniel Ferrer tras una simple solicitud de estadounidenses. Hemos documentado la traición de Maduro al cortar el suministro de petróleo en Cuba. Hemos expuesto la crisis sanitaria que la dictadura está ocultando al mundo. Y ahora tenemos una filtración explosiva que revela secretos militares que podrían justificar una acción militar estadounidense. Todos estos eventos apuntan a la misma dirección. La dictadura cubana está perdiendo el control. Está perdiendo el control sobre sus presos políticos que ahora pueden ser liberados por presión externa. Está perdiendo el control sobre los aliados que ahora están dispuestos a traicionarlo para salvar sus propios regímenes. Está perdiendo el control sobre su narrativa, que están siendo expuestos por crisis sanitarias que no pueden ocultar. Y ahora, para colmo, están perdiendo el control sobre su propio aparato militar, que ahora están filtrando sus secretos más profundos. Y el régimen cubano lo sabe. Por eso está haciendo concesiones desesperadas como la liberación de José Daniel Ferrer. Por eso está tratando de negociar secretamente con la administración Trump. Por eso está enviando señales de que está dispuesto a hacer reformas, pero ya es demasiado tarde.
Si esta filtración explosiva te ha impactado, si crees que es crucial que el mundo conozca estos secretos militares que la dictadura cubana ha ocultado durante décadas, te pido que haga algo más que simplemente ver este video. Compártelo. Compártelo con todos los que conozcas. Envíaselo a periodistas, analistas de seguridad, funcionarios gubernamentales, porque esta información podría cambiar el curso de la historia en el Caribe. Si conoces a alguien en el gobierno estadounidense, si tienes contactos en organizaciones de seguridad nacional, si trabajas en medios de comunicación, comparte esta información, porque el mundo necesita saber que Cuba representa una amenaza mucho mayor de lo que se pensaba. Si eres cubano, si tienes familias en la isla, si has sufrido bajo esta dictadura, comparte este video como un acto de resistencia, porque cada persona que conozca la verdad es una persona menos que puede ser engañada por la propaganda de la dictadura cubana. También te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho. Active las notificaciones y déjame en los comentarios si tienes información adicional sobre estas instalaciones militares. Si conoces a alguien que haya trabajado en estas construcciones, si has escuchado rumores sobre otras instalaciones militares y si tienes datos que pueden complementar esta filtración. Y recuerda, en el mundo de Darwin exponemos la verdad que otros no se atreven a revelar, porque en estos momentos históricos como estos, cuando los regímenes empiezan a colapsar, cuando los secretos salen a la luz, cuando la libertad está al alcance, la información se convierte en el arma más poderosa que tenemos. No permitas que esta filtración pase desapercibida. No permitas que estos secretos vuelvan a ocultarse. No permitas que la dictadura cubana siga engañando al mundo sobre su naturaleza. Comparte la verdad, expones los secretos, acelera la caída. Así que nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Darwin Santana Enrique. Este es su canal de YouTube, El Mundo de Darwin, nuestra página de Facebook si nos estás viendo en Facebook. Hasta entonces, recuerda siempre, mantente informado, mantente alerta y mantente al lado correcto de la historia. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.